Ya. Bueno, hola a todos, buenos días. Yo soy Javiera Correa, trabajo en el área de personas de BU. Les doy una muy cordial bienvenida a este webinar acerca de licencias médicas, que es un tema muy atingente, sobre todo en esta época, cuando las licencias médicas aumentan un 30% más que en otros meses del año, lo que muchas veces genera harto estrés para las personas, para las empresas y también un alto impacto a nivel de productividad. Es por esto que desde Control by Book quisimos hacer este webinar. Invitamos a Héctor Garrido, quien está acá, nos acompaña. Hago una breve presentación de Héctor. Él es abogado y director de Administración y Relaciones Laborales de la Universidad de las Américas. Héctor también obtuvo un LLM en the George Washington University y cuenta con un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Laboral de la Universidad de Chile. Su especialidad es brindar asesoría estratégica y legal en negociaciones colectivas complejas. Durante este webinar vamos a poder resolver dudas sobre las malas prácticas de las licencias médicas y qué acciones legales se pueden tomar desde la organización para evitarlas. Bueno, los dejo con Héctor. Yo voy a estar revisando las preguntas que se vayan haciendo para que al final de la presentación las vamos a resolver todas. Dale, Héctor. Gracias, muchas gracias Javiera, gracias Isabel por la invitación. Vamos a ver, como bien dijo Javiera, el uso indebido de las licencias médicas. Y para adelantar, digamos, no hay mucho como empleadores que podamos hacer al final, digamos. O sea, yo creo que estamos un poquito con las manos amarradas, un poco en ese sentido, y si bien la legislación dispone de un par de artículos dentro de la normativa para que nosotros podamos hacer algo en la práctica, es poco lo que podemos hacer, pero lo vamos a ver ahora al final. Así que vamos a partir con una pequeña introducción de qué es la licencia médica. O sea, ¿qué es una licencia médica? Está definida en el artículo 1 del Decreto Supremo número 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que indica lo siguiente: se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso y autorizada por la CONPIN, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo. Aquí es importante, en el fondo, saber que le permite, tiene un derecho el trabajador para ausentarse de su jornada de trabajo por un tiempo determinado y goza de este subsidio de incapacidad laboral, y que es en la práctica es el dinero que percibe el trabajador que deriva de la licencia médica. Otro artículo importante, el artículo 16 del mismo decreto, de ese número 3, que indica la CONPIN o el ISAPRE, en su caso podrán rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se deja constancia de la resolución o pronunciamiento respectivos con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia médica. Luego, en cuanto a la responsabilidad y fiscalización del uso de las licencias médicas, de acuerdo al artículo 48 del referido decreto, las CONPIN o la ISAPRE deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica. Y esos son los organismos que finalmente van a fiscalizar a los trabajadores o cualquier persona cuando están haciendo uso de reposo de las licencias médicas. Por lo tanto, como vamos a ver, a ellos habría que contactar para que verifiquen si efectivamente se hace este reposo o no. Héctor, perdón, una última interrupción. Si lo pones a modo como de presentación, porque ya vemos como la... Ahí sí. Eso, perfecto. Ya, gracias. Ya. Infracción a normas legales y reglamentarias. El artículo 50 del mismo decreto señala que en caso que se constate infracción a normas legales y reglamentarias que rijan el uso, otorgamiento o autorización de licencias médicas o cualquier otra infracción de dicho decreto, la CONPIN o la ISAPRE deberán dar cuenta al empleador para que éste haga efectiva la medida laboral que fuera procedente respecto del trabajador. Además,
deberán remitirse los antecedentes a la Contraloría General de la República, a la Suceso o a la ADT para que adopten las medidas que las irregularidades observadas justifiquen. A su vez, la COMPIN y la ISAPRE deberán efectuar la correspondiente denuncia a los tribunales. Es importante acá que la COMPIN y la ISAPRE, en el momento que puedan verificar que el trabajador no estuviera haciendo uso de la licencia médica, dice la ley, este artículo 50, que pueden dar aviso al empleador para que el empleador haga efectiva las medidas laborales que fueran procedentes, pero en la práctica, ¿cuáles serían esas medidas? No las sabemos. Debería haber algo en el reglamento interno, de repente en las prohibiciones, en las obligaciones, que indiquen algo como para poder sancionar al trabajador, si no en la práctica va a ser imposible. O sea, quizás algo del estilo en las prohibiciones o obligaciones que indiquen si se da cuenta o se logra verificar, y nos da aviso a la COMPIN de que el trabajador efectivamente no estaba haciendo uso de reposo de licencia médica, podrá ser sancionado, no sé, una carta de amonestación o algo por el estilo. Otra cosa que podría hacer, podría eventualmente despedirse ese trabajador, pero por alguna falta de probidad. Más adelante lo vamos a ver que el uso de licencias médicas, digamos, no estar haciendo uso de ellas, no es una causal establecida dentro del Código del Trabajo para un despido, pero eventualmente, si la COMPIN nos indica y logra verificar que el trabajador estuvo haciendo uso malicioso de licencias médicas, podríamos eventualmente, como empleador, intentar verificar la falta de probidad como causal para el despido del trabajador. Esto es importante. Aquí se basa más o menos un poco este webinar, que es ¿qué puedo hacer yo como empleador si sospecho de que el trabajador estuviera haciendo mal uso de una licencia médica? Y en la práctica tenemos estos dos artículos, ¿ya?, que están contemplados en este mismo decreto que es el DS número 3. Aquí se establecen las eventuales medidas de control que pueden adoptar el empleador ante las dudas respecto al reposo efectuado por el trabajador que hace uso de licencia médica. Aquí dice el artículo 51. El empleador deberá adoptar las medidas destinadas a controlar el debido cumplimiento de la licencia de que hagan uso sus trabajadores. Del mismo modo, el empleador deberá respetar rigurosamente el reposo médico de que hagan sus dependientes, prohibiéndose cualquier labor durante su vigencia. El empleador podrá disponer de visitas domiciliarias al trabajador enfermo. Sin perjuicio de lo expuesto, todos los empleadores y entidades que participan en el proceso deberán poner en conocimiento de la COMPIN o la ISAPRE respectiva cualquier irregularidad que verifiquen o les sea denunciada sin perjuicio de las medidas administrativas o laborales que procedieran a adoptar. Bueno, aquí es importante, primero el empleador, ¿cierto?, siempre debe respetar el reposo del trabajador, pero esto significa más que nada de no enviarles tareas, no enviarles labores. Un empleador siempre va a poder llamar al trabajador que está enfermo, preguntarle si está bien, o sea, no es ese respeto del reposo de no te puedo llamar para saber cómo está, y en el fondo, sino que yo no les puedo enviar tareas, no lo puedo molestar en ese sentido. Y lo otro, derecho del empleador, indica el artículo 51, yo podría realizar visitas domiciliarias al trabajador enfermo. Más adelante vamos a ver un poco esto, pero en la práctica esto no se da mucho. Si alguien lo ha hecho, después nos podría comentar, porque si bien este es un derecho que está contemplado en la ley, un tribunal laboral quizás lo podría ver como una vulneración a los derechos fundamentales, porque yo podría estar hostigando a este trabajador. Quizás se contradice la misma norma, porque dice, yo debería respetar el reposo del trabajador, pero al mismo tiempo voy a ver y voy a visitarte, te voy a tocar el timbre en el fondo, a ver si es que efectivamente está haciendo uso. En el mismo sentido, verificada la jurisprudencia administrativa de la Suceso, de la Super de Seguridad Social, tampoco se encuentra nada al respecto, lo que hace pensar que puede que haya desconocimiento de esta norma, o al mismo tiempo, aún conociendo el empleador esta norma, no la usa, no hace uso de ella por lo mismo, porque da un poco de miedo en la práctica, qué es lo que va a pasar. En relación con el artículo 52, las COMPIN y las ISAPRES deberán investigar las denuncias que se le presenten acerca del otorgamiento, uso indebido de licencias médicas sin perjuicio de las inspecciones que de oficio puedan ordenar con la misma finalidad.
Entonces, ¿qué quiere decir? Si el empleador duda de la efectividad del reposo que estuviera haciendo uso uno de sus trabajadores, es decir, que estuviera haciendo un uso irregular de licencias médicas, le puede solicitar a la COMPIN o a la Suceso que efectúe una fiscalización en el domicilio del trabajador para que verifique que esté haciendo uso efectivo del reposo y ahí pueda tomar las medidas pertinentes. En la práctica también la COMPIN no tiene muchos recursos, hay poco personal, digamos, en ese sentido, pero es mejor hacerlo a que no hacer nada. Es decir, muchas veces los empleadores conocen que los trabajadores no están haciendo uso del reposo o las licencias médicas en realidad no son reales, o sea, sí son reales el documento, fue al doctor, pero la verdad no está enfermo. Entonces yo como empleador le doy aviso a la COMPIN, o puedo decirle a la Suceso para que la Suceso le diga a la COMPIN, hago un escrito cortito y le doy aviso, pongo qué licencia es, cuál es el trabajador, cuál es el reposo, el número de días, y puede fiscalizar. Ahora, puede que, claro, esto lo va a recibir la COMPIN y se va a demorar mucho tiempo, puede que una vez que la COMPIN vaya a fiscalizar, ya el trabajador haya terminado de hacer uso del reposo, pero es mejor hacer eso que no hacer nada, digamos, ¿no? ¿Cuándo se rechaza una licencia médica? El artículo 55 señala lo siguiente: incumplimiento del reposo indicado en la licencia. No se considera incumplimiento de la asistencia del trabajador a tratamiento ambulatorios prescrito por el profesional que extendió la licencia, situación que debe ser comprobada. La realización de trabajos remunerados o no durante el periodo de reposo dispuesto en la licencia. Puede ser a través de otro contrato o contrato honorario, etc. La falsificación o adulteración de la licencia médica. Es decir, yo podría entregar una licencia médica falsa que nadie me la dio en la práctica, o bien me entregan una licencia física y yo de alguna manera la adultero. O la entrega de antecedentes clínicos falsos o la simulación de enfermedad por parte del trabajador debidamente comprobada. En estos casos, el trabajador deberá devolver la remuneración o los subsidios indebidamente percibidos, para lo cual la entidad pagadora del subsidio lo comunicará al empleador para los fines que haya lugar, dice. Entonces, de esta norma, dice que en el fondo el uso indebido de licencias médicas ya trae aparejada una sanción, que es el rechazo de la licencia médica y el no pago del subsidio de incapacidad laboral, ¿cierto? Que es el dinero que deriva de la licencia médica y la devolución del dinero también. O sea, ya es complicado. Ahora, puedo pasar aquí, a la otra. Aquí más o menos lo mismo que acabo de decir: devolución de la remuneración, las consecuencias, los subsidios o el rechazo de la licencia médica y no pago del subsidio. ¿Qué ocurre si un médico emite una licencia médica falsa? El artículo 58 del referido decreto indica que en caso de que el profesional médico sea quien incurra en una certificación médica falsa, indicando que el otorgamiento de una licencia médica será rechazada sin perjuicio de la denuncia de los hechos de manera directa al Ministerio Público y comunicación al empleador para la adopción de las medidas laborales que correspondan, que es un poco lo que hablamos hace un rato. En la medida de que nosotros tengamos algo dispuesto en el contrato, en el reglamento interno, podríamos adoptar alguna medida laboral. Una vez detectada una irregularidad en cuanto a la emisión fraudulenta de licencias médicas, la Suceso podrá iniciar una investigación en contra de profesionales habilitados para otorgar licencias médicas en caso que emitan licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico, sea por la ausencia de patología que produzca incapacidad laboral temporal por el periodo o por la extensión del reposo prescrito. Efectivamente, la Suceso puede iniciar las investigaciones, puede determinar quiénes son los médicos licenciosos, ¿cierto? Que han otorgado muchas licencias, los tienen los reclamos a la Suceso para tener ojo respecto de esos profesionales médicos. Y bueno, aquí es una lata de repente para los trabajadores o para cualquier persona que de repente sin saber van al doctor y le otorgan una licencia médica y esa persona efectivamente estaba enferma y a veces le rechazan, muchas veces pasa eso en los sucesos, le rechazan las licencias médicas porque
la COMPIN sabe que un doctor, un médico licencioso, y bueno, eso la persona tiene que reclamarlo en la propia COMPIN, en la suceso, indicar que efectivamente estaba enferma, etc. ¿Cuáles son los pasos de investigación de una licencia médica falsa? Para efectuar la denuncia correspondiente se debe hacer ingresando un escrito en la oficina de partes de la suceso por el sitio web de dicho servicio. Para ello, lo que tenemos que hacer como empleador, para ello se debe individualizar al denunciante indicando sus datos de contacto, se debe narrar los hechos de forma detallada que justifique la denuncia, señalando las razones por las cuales se considera que el profesional debe ser investigado y los antecedentes de los cuales se desprende que la licencia médica fue otorgada con evidente ausencia de fundamento médico, la individualización del profesional que otorgó la licencia médica y las fotocopias de las licencias médicas que fundamentan la denuncia. En caso que se detecte que el profesional incurrió en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la suceso pone dicha situación en conocimiento del Ministerio Público y podrá sancionarlos con multas a beneficio fiscal y suspensión de emitir licencias de entre 30 días hasta un año para otorgar la licencia. Asimismo, hay suspensiones especiales para los médicos que puedan reincidir ya en la emisión de licencias médicas falsas. Finalmente, cabe hacer presente que de acuerdo al artículo 202 del Código Penal, se señala que el que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez será sancionado con las penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio y multas de 25 a 500 UTM, además de aplicar la inhabilitación temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena. Bueno, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Muchas veces los empleadores reciben licencias médicas de respecto de un mismo médico. A veces saben, oye, pucha, los trabajadores han pasado el dato quizá de que este médico está dando licencias médicas, entonces yo inicio este paso. Algo muy breve, lo puedo escribir aquí a la suceso. La recomendación es que sea una plana, no más que eso. El doctor tanto ha estado emitiendo muchas licencias médicas por este periodo de tiempo a estos trabajadores, no para efectos de que el trabajador sea sancionado, sino que para que salte la alarma a la suceso y puedan investigar a este médico en el futuro. Entonces, en el fondo, no va a prohibir que en el corto plazo siga emitiendo las licencias médicas, sino para el futuro. Eso es una cosa. Lo segundo, cuando tú, como habíamos hablado, cuando tú como empleador das cuenta de que en el fondo un trabajador está con muchas licencias médicas, yo también puedo hacer este mismo paso, digamos. Puedo denunciarlo ante la suceso si es que creo, o ante la COMPIN si es que yo estimo que las licencias médicas son falsas o está simulando, etc. Aquí tenemos algunos casos prácticos o preguntas típicas en relación con licencias médicas. Las licencias médicas se rechazan, una de las causales de rechazo, por la entrega de fuera de plazo de la licencia médica al empleador. ¿Cuál es la creencia común de la gente? Que el plazo, que son 48 horas, se cuenta a contar de la fecha de emisión de la licencia médica. ¿Pero qué es lo correcto? Que se cuenta el plazo 48 horas a la fecha de inicio del reposo, ¿ya? Y estas 48 horas son mentirosas en la práctica, porque si a mí me otorgan una licencia médica hoy día, que estamos a 20 de enero, tengo plazo hasta mañana. Hoy día se cuenta el día, no se cuenta en el fondo viernes y lunes, se va a contar jueves y viernes, ¿ya? Entonces, hay mucho rechazo de licencia médica fuera de plazo por lo mismo, porque los trabajadores se la emiten, ponle tú, no sé, yo estuve enfermo el día lunes y me la emiten hoy día, entonces yo, tengo 48 horas desde hoy día. No, tenías 48 horas desde que inició tu reposo. Es una cosa, o bien me la emiten hoy día, y yo digo, tengo hasta el lunes para entregar la licencia médica, y la verdad es que tengo hasta mañana, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la solución? Se debe recurrir a la COMPIN, a la ISAPRE o a la suceso para indicar las razones por las cuales la licencia médica se emitió fuera de plazo o porque yo la entregué fuera de plazo. Rechazo de licencia médica por incumplimiento de reposo.
¿qué sucede comúnmente en caso de fiscalización por parte de la COMPIN? Es decir, ya sea de que la COMPIN de oficio vaya a fiscalizar al trabajador enfermo, o bien yo como empleador le pedí a la COMPIN de que por favor fuera a fiscalizar a este trabajador que al parecer no está haciendo uso regular de licencias médicas. Muchas veces el fiscalizador se dirige a la casa del trabajador y no abre la puerta, o bien van al edificio, tocan el citófono, no abre, puede que esté o puede que no esté ese trabajador. Entonces es común que el trabajador pueda estar descansando, durmiendo y no pueda abrir la puerta o no haya escuchado el timbre o el citófono. Esto le basta al suceso como argumento para autorizar una licencia médica, lo cual no es muy bueno, digamos, porque podría ser que efectivamente el trabajador no estaba en la casa, no estaba haciendo uso de reposo exigido por la licencia médica y no abrió la puerta o el citófono no lo contestó porque efectivamente no estaba. Entonces, puede que le rechacen la licencia médica, pero él le va a bastar como argumento, digamos, de que él diga, estaba durmiendo, por eso no lo escuché, y le van a autorizar la licencia médica. Claro, como habíamos conversado hace un ratito, ¿qué pasa en el caso de que el empleador note que existe que un profesional médico constantemente emite licencias médicas a sus trabajadores? Lo puede denunciar ante la COMPIN o ante el suceso, señalando el nombre del profesional y la licencia médica emitidas por él. Como les comenté, un proceso largo que ayudará a que en el futuro el profesional médico no emita o emita menos licencias médicas, lo cual no implica que el corto plazo siga emitiendo dichos documentos, pero al menos se va a dejar constancia en contra de ese médico de que al parecer es un médico licencioso. Por eso hay que hacer esa pega. ¿Qué pasa si el trabajador es descubierto de vacaciones durante uso de licencias médicas? ¿Qué puede pasar a veces, no sé, por redes sociales? Muchas veces se puede dar cuenta. Bueno, el empleador podría denunciar ante la COMPIN y el ISAPRE para que se le realice una fiscalización al domicilio del trabajador. Cuidado, en caso de visita de parte del empleador, el juez laboral podría considerarlo como una vulneración a los derechos fundamentales, especialmente al respecto el respeto y protección de la vida privada o la inviolabilidad del hogar. Por eso no se recomienda la visita domiciliaria, ¿ya? Ahora, en las licencias médicas, muchas veces cuando el diagnóstico es psiquiátrico, la verdad es que el trabajador no tiene por qué hacer uso del reposo en su casa. A veces dice en su casa y en otro lado, y perfectamente podría irse a la playa ese trabajador a descansar en el fondo. Entonces, también hay que tener cuidado cómo uno lo va tratando en estos casos. No siempre se puede, salvo que efectivamente jugando a la pelota se fracturó la pierna y nosotros lo sepamos como empleador y no sé, o él lo haya dicho en el fondo y esté en la playa, no sé, ahí yo sí podría decirle a la Compino y la ISAPRE. Hay que irlo viendo caso a caso. También, ¿cuáles son los problemas con tramitación de licencias médicas por parte del empleador? El empleador tiene 3 días hábiles para tramitar la licencia médica a la Compino y la ISAPRE desde su recepción por parte del trabajador. Hay situaciones en las cuales no es posible tramitar las licencias médicas por X motivo. Por ejemplo, una empresa portuaria, una vez que vi un caso, una empresa portuaria durante el año 2018, había un paro ilegal respecto de los trabajadores de su sindicato, habían parado el puerto, lo tenían cerrado, por lo tanto no se pudieron tramitar algunas licencias médicas. El empleador al recibir las físicas, tenía licencias físicas, no pudo salir de las dependencias y no pudo tramitarlas dentro de plazo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? El empleador se tiene que hacer cargo del subsidio por incapacidad laboral, ¿cierto? Si es que no las tramita entre los 3 días hábiles. Pero ¿qué es lo que hay que hacer acá? Se reclama ante la propia COMPIN o ante la suceso y se explica esta materia, se explica cuáles son las razones, se acompañan los documentos, los fundamentos, toda la prueba física, digamos, y esto se aprueba por parte de estos organismos, ¿no? Cuando tú no puedes por alguna razón en particular, que quizás a muchos empleadores le pasa, algún caso fortuito en la práctica, se puede zafar de esta situación explicándolo ante la COMPIN o ante la suceso. Luego,
muchas veces se pregunta, ¿yo puedo despedir a alguien porque está haciendo uso de licencia médica? Bueno, no, ¿cierto? No puedo despedirlo, al menos por necesidades de la empresa, pero es una causal dentro del Código del Trabajo despedir a alguien que estuviera haciendo uso de licencia médica fraudulenta, no. Las causales de despido están establecidas, bueno, de término de relación laboral, establecida en el artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, y no se encuentra como causal establecida el hacer uso indebido de una licencia médica. Sin embargo, como vimos hace un rato, en la medida que la COMPIN o la Suceso le den cuenta, le llegaran a informar al empleador luego de una fiscalización que el trabajador efectivamente estuvo haciendo uso fraudulento de licencias médicas, eventualmente se podría configurar la causal de falta a la probidad y por ahí uno podría sancionar al trabajador. Claro. Sí, bueno, el despido de un trabajador. Después del despido de un trabajador, este no tiene derecho a seguir haciendo uso de licencia médica, salvo que sea continua de una anterior, que sea el mismo diagnóstico, que se le llama sin solución de continuidad. En este caso, el empleador no debe seguir recibiendo, ¿cierto?, las licencias médicas, sino que el trabajador las tiene que tramitar directamente de la COMPIN, la ISAPRE o la Caja de Compensación y dirigirse primero a la inspección del trabajo para dar cuenta de esta situación. Con ese antecedente va a la COMPIN, ISAPRE o a la Caja. Esa sería la presentación en Muchas relación a la... gracias, Héctor. Hay varias dudas, varias preguntas que te voy a ir haciendo. Quizás algunas se fueron resolviendo a lo largo de tu presentación, pero las voy a mencionar de todas formas. Tenemos una pregunta de Valeria Casanueva que dice, si tengo un trabajador que lleva 3 meses con licencia y siempre nos informa que es por motivos distintos, ¿se le puede solicitar a la COMPIN investigar esto? Sí, no hay ningún problema en la práctica. O sea, no hay problema con dar aviso a la COMPIN y que investigue, digamos. O sea, podrían llamar al trabajador para hacerle alguna especie de, ¿cómo se llama? No de fiscalización, sino de que revisar cómo está, etcétera. Podría pasar. Ahora, mientras el trabajador le sigan autorizando licencias médicas, bueno, no sé si son 3 meses seguidos, durante 3 meses estuvo con licencias médicas, pero en la práctica podría pasar que un trabajador estuviera mucho tiempo con licencias médicas, 3 meses, 6 meses, un año. Nosotros en la práctica como empleadores no tenemos mucho que hacer, sino que el trabajador es el que está obligado a hacer algo. En la medida que le sigan autorizando licencias médicas, nunca va a hacer nada. Y solamente cuando le empiecen a rechazar las licencias médicas, ese trabajador ahí va a poder ir a una revisión por parte de la comisión de la AFP para ver que le den una revisión para pensionarse por invalidez. Pero bueno, la pregunta que nos hacen, sí, podrían hacerlo, no hay nada que lo impida, digamos, en ir a la COMPIN para denunciar ese hecho. Perfecto, perfecto. También nos preguntan si una licencia médica es rechazada por la COMPIN por incumplir. ¿Esos meses se suman igual como días de vacaciones? ¿Cómo sería la pregunta? A ver. La licencia es rechazada por la COMPIN por incumplir, ¿ya? Esos meses, Son o sea, si esos meses que estaba de vacaciones, en el fondo que estaba con licencia la persona, pero que la COMPIN rechazó como licencia, ¿suman días de vacaciones? Sí, buena pregunta. Bueno, en la práctica sí, habría que ver por qué la rechazaron, o sea, porque la licencia en la práctica igual le permitió ausentarse al trabajo, quizás por qué la habrán rechazado, quizás se rechazó por haber estado fuera de plazo, por haberla entregado fuera de plazo, no necesariamente incumplimiento de reposo, a salvo que sea por ese motivo, pero en la práctica sí, devengaría vacaciones, no lo dice en ningún lado, pero en la ley, pero sí pasaría. Perfecto, perfecto. Y como empleador, ¿puedo desvincular a un trabajador que se demuestre que su licencia era falsa? Claro, como lo vimos hace un ratito, podría ser, ¿cierto? No está contemplada como causal en el Código del Trabajo,
Pero en la medida de que la CONPIN nos diga, oiga, sabe que el trabajador estuvo haciendo uso de licencia médica falsa, yo como medida, porque lo que decía la ley ahí, el artículo 50, 51, 52, es que se le va a dar aviso al empleador para que tome las medidas laborales pertinentes, que no se dice cuáles son. Entonces, si no están contempladas en el reglamento interno, quizás en el contrato de trabajo, podría ser falta la probidad. Sería lo único. O sea, yo en el fondo fui deshonesto. Claro. Podría ir por ahí. Perfecto, súper claro. Josefa Figueroa también nos pregunta, ¿qué pasa si se emite una licencia hoy y la fecha de inicio de reposo es de la semana pasada? Si Sí. sale la fecha de emisión hoy, ¿no es validada? No, eso es súper común. Eso es súper común en la práctica y como hablamos el tema de los plazos, muchas veces puede ser rechazada porque en la práctica siempre la va a entregar fuera de plazo ese trabajador. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que muchos trabajadores viven solos. Imaginemos que, no sé, pues yo el día lunes me enfermé de la guata, no sé, no puedo salir de la casa y recién el día jueves logro ir al médico. Entonces yo el día jueves le digo, ya sabes que me enfermo de la guata, el doctor, y estoy desde el lunes así. Entonces el doctor te lo va a emitir, o sea, va a emitirlo el día jueves, pero con fecha de inicio de reposo el lunes. Y como les explicaba, las 48 horas parten del día lunes, por lo tanto el día martes recién podía haberla entregado a mi empleador. Entonces probablemente va a estar fuera de plazo y la van a rechazar. Y por eso cuando se la rechacen, va a ser seguro, ahí va a tener que ir con el antecedente médico a la CONPIN o a la ISAPRE a decirle, ¿sabe qué? Yo estaba enferma, aquí está el certificado médico, etcétera, y se la van a aprobar igual. Porque eso siempre va a pasar, es muy común que pase, que se emitan después. Perfecto. También nos preguntan qué pasa si un trabajador tiene término de contrato y sigue emitiendo licencias médicas de manera continua. Esto yo igual creo que ya se fue resolviendo, pero lo pregunto igual. ¿No Sí, se debe sí. tramitar por parte del empleador la licencia luego de terminó su contrato? Claro, efectivamente el trabajador, el empleador ya no las debe seguir recibiendo y el trabajador, siempre que sean sin solución de continuidad, que es el mismo diagnóstico, ni siquiera exista un día de desfase, él mismo la tiene que ir a tramitar al organismo correspondiente. Primero tiene que ir a la inspección del trabajo a certificar en el fondo que me despidieron, le van a dar un papel, qué sé yo, y ahí va directamente, ya la sigue tramitando nomás, la CONPIN, qué sé yo. Perfecto, perfecto. Alejandro Rodríguez también nos pregunta, ¿qué se puede hacer en el caso que un trabajador presenta licencia médica de distintos médicos y cuyas atenciones son vía telemática? Dice que tenemos casos en que un mismo trabajador presenta licencias de atenciones médicas en distintas regiones o ciudades del país. Sí, bueno, no, no habría mucho que hacer en la práctica porque él está, en el fondo, como trabajador está en todo su derecho y en la práctica tampoco sabemos si es que están, estos doctores que atienden por vía telemática son licenciosos, emiten licencias médicas falsas, en el fondo puede ser que sea como una pillería por parte del trabajador, ¿cierto? Y no hay mucho que hacer porque nosotros no podemos como ¿por qué podríamos denunciar al trabajador o dónde? En el fondo, o sea, está efectivamente enfermo. No sé, o sea, aparte, como dice ahí, son distintos diagnósticos, complicados. De repente fuera el mismo diagnóstico, yo podría tratar de intentar eh, puchar a que lo pueda como investigar, ver su estado de salud, qué sé yo. No mucho lo que podemos hacer ahí. Perfecto. Nos preguntan también acerca cuando hablaste de las visitas, ¿esas visitas pueden ser realizadas por el asistente social de la empresa para que no sea considerado acoso laboral? Bueno, igual creo que eso también quedó clarificado a lo largo Sí, de tu presentación, pero sí, no, claro, o sea, en la práctica, claro, puede ser cualquier persona de la empresa, o sea, en la práctica da lo mismo y uno sí, efectivamente podría ser considerado ese cargo como menos mal visto, digamos, ¿cierto? Pero yo creo de que si es que algún empleador lo llegara a hacer, yo creo que habría que primero llamarlo por teléfono, darle aviso, oye, te voy a ir tratar de no pillarlo desprevenido quizás. O sea, oye, ¿sabes que durante la semana o tal día te voy a ir a ver, para ver cómo está, qué sé yo?
pero como les decía, podría ser considerado efectivamente una vulneración o la misma norma que se contradice, respéteme, respete mi reposo, pero al mismo tiempo sí te puedo ir a visitar, lo cual es un poco extraño. Así que, bueno, como les digo, si alguien lo decide hacer, está perfecto, en el fondo está contemplado en la ley, pero ojalá darle aviso, el horario, el día, quién va a ir, etc. Ujú, ujú. También nos pregunta Humberto si es que, no sé, existen como algún tip o algunos tips para identificar como una posible licencia que sea como ideológicamente falsa. Mm. La práctica se podrían dar más con la licencia médica de papel, porque ahora, cierto, cada vez más son, cierto, licencias médicas Electrónica. electrónicas, entonces habría, claro, que verificar, chuta, empezar a mirar si es que no la adulteró, ¿cierto? De repente que haya sido un 3 y ahora es un 8, no sé, cosas por el estilo, quizá verificar un poco la caligrafía ahí de las licencias médicas en papel, digamos. Pero no, o sea, pucha, de repente que hay algunos empleadores, como les decía, que se dan cuenta que hay un mismo médico que está emitiendo licencias médicas para distintos trabajadores, para el mismo trabajador. Entonces, yo ahí lo denuncio ante la COMPIN. O sea, voy a saber su nombre, lo denuncio, él me está emitiendo y para que en el futuro deje, digamos, lo investiguen y deje de emitir tantas licencias médicas. Ujú. Pero no, ni nada en el fondo como físico, porque no sé, hay tantas formas de que sea falsa, como ahí mismo salía en la presentación. Yo podría simular que estoy enfermo o podría, con el mismo médico, eh, ¿cómo se llama? Eh, Tratar de, o sea, estar como coludidos en el fondo y decir como, oye, hagamos esta licencia médica, yo no estoy enfermo, no sé, te paso las lucas, como hemos visto en la tele. Ujú. Entonces, es difícil ver Difícil. cómo. mm, Sí, sí. Eduardo Olivares también nos pregunta si yo, como un empleador, puede rechazar una licencia médica con la sola presunción de que se trata de una licencia médica falsa, por ejemplo, cuando el empleador tiene el conocimiento de que el trabajador está realizando trabajos remunerados para otro empleador, o siempre hay que esperar la resolución del compino suceso. No, siempre, o sea, yo tengo una obligación legal de recibirla y tramitarla, pero en ese mismo instante se tiene que denunciar este hecho, porque efectivamente, como bien dice, una de las causales de rechazo a una licencia médica es realizar trabajo remunerado. Entonces, o cito al trabajador y le digo, oye, está pasando esto, eh, o bien lo primero que hago es denunciar este hecho ante la COMPIN, la Suceso, su ISAPRE, no sé, todos los organismos, a ver quién actúa primero, digamos. Ujú, ujú. Y acá también hace una pregunta bien interesante, si puede existir algún tipo de perjuicio para el empleador que acuse como investigación a un profesional con presunción de ser licencioso y que el suceso con PIN no logre como acreditar dicha acusación. No está contemplado en la ley y en la práctica no, o sea, es un derecho que tiene cualquier persona y el empleador, por lo tanto no puede ser sancionado de ninguna manera. Ujú, ujú. Sí. Perfecto. Patricia Valenzuela nos pregunta, ¿qué pasa si llega la licencia de manera manual y el plazo de los 3 días, o sea, el plazo de los 3 días, igual es desde que se emite o desde que el No, trabajador la entrega al empleador? claro, desde que se le entrega al empleador, ahí Y parten los pregunta tres. cómo comprueban eso, o sea, en el fondo, cómo comprueba el empleador que el trabajador se le entregó tal día. ¿Cómo comprueba la COMPIN o No, algún, bueno, no claro, cómo sé, comprueba la COMPIN, sí. no sé qué mecanismos internos tendrán, pero en el fondo yo tendría que ponerle el timbre de la empresa, el día de, bueno, está la fecha de recepción por parte del empleador y ya desde se empieza a contar desde la fecha de recepción que se indica ahí en la misma licencia, en el fondo. Ahora Ujú, eso cuando, como dice ahí, no sé si lo decía, si es manual, pues sí, manual, porque sí, si es digital manual, no hay ese sí, problema, sí, claro. sí. También está la duda de si se puede desvincular a una persona que se encuentra con licencia. No se puede, mientras sea por necesidad de la empresa en ningún caso, y por cualquier otra causal sí, digamos. Vale, si podría renunciar el trabajador con licencia, sí, podrían llegar a un mutuo acuerdo, sí, también, y si no, tendrían que ser causal imputable al trabajador, incumplimiento grave, falta de la probidad, pero en la práctica
si ese trabajador está con licencia médica, está haciendo uso de reposo, nunca se va a verificar alguna causal imputable a él. Por lo tanto, es súper difícil despedirlo por incumplimiento grave, o sea, cuál fue el motivo. Por lo tanto, lo único que podría hacer, ¿cierto?, es la falta de la probidad. Si la COMPIN me dice estaba haciendo uso fraudulento, aquí se constata. Ujú, ujú. Em, Pregunta Humberto si existe como jurisprudencia en despidos por licencias falsas. Habría que buscarlo, habría que buscarlo. Primero habría que buscarlo en la... Bueno, ahí sí es que me pueden mandar, no sé, un correo después, porque se podría buscar. Ujú, Desconozco. Sí, primero habría que buscar la suceso, jurisprudencia también, y también tribunales laborales. ujú. Acá Camila pregunta con respecto a las licencias rechazadas, ¿qué se debe hacer si la licencia anterior de una persona terminó, por ejemplo, el día domingo 16 de enero y no asistió al trabajo de lunes a miércoles? Entonces ellos se comunican con esta persona y dice que está con licencia, pero que el consultorio olvidó enviarla. ¿Se puede despedir bajo el artículo 160, número 3, que dice por no ir a trabajar 2 días seguidos a la empresa? A ver si es que si entendí bien. Yo entiendo que la persona tenía licencia hasta el domingo, supuestamente iba a seguir con licencia lunes, martes y miércoles, no ha llegado la licencia a la empresa y el día Claro, miércoles se puede despedir esa persona por no haber asistido por dos ya. días seguidos al... O sea, en la práctica sí se puede porque el empleador no tiene la licencia médica, pero es muy probable que después llegue, entonces ya no sé si vale mucho la pena y habría que irlo viendo caso a caso. De poder, se puede, pero efectivamente, no sé, ese mismo día miércoles o el jueves va a llegar con fecha de emisión de ese día, pero reposo a contar del día lunes, entonces Mm, ya va a haber que reincorporar a ese trabajador. ¿Sabes? perfecto. Y esta misma pregunta se relaciona con una pregunta que hace Fernando Medina que dice, ¿cuál es el plazo de espera para recepcionar una licencia como empleador antes de proceder con la desvinculación por no concurrencia? Claro, ¿Viste con un no hay plazo ningún plazo. fijo? No No, hay. no Ya. existe, no existe. Y hay que ir viéndolo también, como te digo, caso a caso. Quizás si un trabajador lleva, no sé, un mes con licencia, pucha, es muy probable que si se demora un día va a llegar la licencia médica. O sea, y también hay que tener cuidado con eso, o sea, estar esperando de despedir, porque de repente el mismo trabajador puede configurar alguna demanda como, oye, a mí me despidieron porque estoy enfermo, en el fondo. Mm, ¿Sí? Entonces no hay perfecto. plazo, pero pucha, quizá, no sé, unos 3 días, qué sé yo, sí, sí se puede hacer, pero hay que tener cuidado, o sea, llamarlo primero, qué sé yo. Ujú, ujú. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice si se puede descontar una licencia sin tener el respaldo, ¿ya? Por ejemplo, dicen que en el caso de COVID, que las licencias llegan bastante tardías, ¿se pueden descontar esas licencias? Como de la remuneración, digamos, o sea, vale Claro, de la decir, remuneración. pucha, claro, es que en la práctica, sí, está en su derecho el empleador de descontar remuneraciones si es que el trabajador no ha asistido a trabajar, porque no le consta la licencia médica que, como vimos en la primera lámina, le da derecho a ausentarse de sus labores. Por lo tanto, mientras yo no tenga esta prueba, ¿cierto? No ha nacido, entre comillas, el derecho, yo sí estaría en mi derecho de Mm, descontarla, sí, podría pasar. perfecto. Ahora, pucha, si tú sabéis que está con COVID, mejor no lo hagamos porque también podría, o sea, yo le avisé por correo, por WhatsApp, puedo ir a la inspección del trabajo, ¿cierto? Es decir, yo le avisé a mi empleador que estoy con COVID, acá está mi certificado médico que estoy con COVID y solo porque no ha llegado la licencia que no depende de mí, me descontaron. Probablemente le va a llegar alguna, no sé, algo al empleador por ese motivo, si es que lo Ujú, sancionó. Sí. claro. Ujú. Tenemos otra pregunta, Héctor. ¿Se puede dar que un colaborador traiga una licencia que comience el día 21 de enero y que el médico la haya emitido 3 meses antes? Como, a ver, de nuevo, ¿cómo fue? O sea, un colaborador llega con una licencia que empieza el 21 de enero, pero la fecha de emisión de esa licencia es de hace 3 meses antes. Ah, sí, raro.
Chuta, no sé, no lo he visto, no lo he visto. ¿Le habrá pasado a esta persona que nos está Pregunta preguntando? Evelyn Rubio. No ¿Le habrá sé, pasado a Evelyn? Lo vamos a dejar anotado, lo vamos a dejar anotado y si me puede mandar un correo, yo voy a responder esa pregunta. Ujú. Tenemos más preguntas. Roxana Cruces pregunta si un trabajador está con licencia, la cual termina el 24 de enero. ¿El doctor le puede dar licencia que comienza el día 25? O sea, me imagino que Ah, sí. claro, o sea, No sé, sí, que sería una licencia continua nomás, continua. ningún Ujú, problema. Voy a ujú. anotar un correo aquí que lo están pidiendo. Va, no anoté mal. Em, Ahí sí. Ya acá también hay otra pregunta. Si un trabajador presenta licencias y entre medio tiene un día sin cobertura, ¿puedo despedirlo por necesidades de la empresa por por ese o esos días que está sin cobertura? Eh, en la práctica no, porque en el fondo tendría que despedirlo ese mismo día. O sea, yo no Mm, podría como despedirlo para atrás, vale decir, estuvo con licencia hasta el día lunes, luego el martes no estuvo con licencia y el día miércoles comenzó la licencia de nuevo. Si yo hoy ujú, día jueves no podría despedirlo hoy día por el día martes, porque no se puede, está con licencia médica y me lo prohíbe la ley, digamos. Y muy probablemente ese fue un error del médico, porque eso pasa mucho, que se equivocan en ese día de ujú, cobertura y basta con que el trabajador vaya donde el médico, sobre todo si es el mismo diagnóstico, y el médico lo arregla de inmediato. Y esos mismos ujú, reclamos también llegan a la suceso y la suceso lo acoge de inmediato también. O sea, lo revisan el personal médico de la suceso y dan cuenta que el mismo diagnóstico, no sé, los días les hace sentido y ellos mismos arreglan ese tema. Entonces, es complicado. ujú. Después acá pregunta Javier Álvarez, si un trabajador, o sea, tiene un trabajador que lleva más de 18 meses con licencia, ¿se puede despedir por necesidades de la empresa o no existe absolutamente ninguna posibilidad de poder terminar esa relación laboral? No, ninguna posibilidad, salvo las causales imputables que nunca se van a dar, salvo falta de probidad que no avise la COMPIN. Y como les decía hace un rato, en la medida de que, bueno, las licencias médicas suponen de que el diagnóstico es recuperable. Por lo tanto, mientras se considere que es recuperable el diagnóstico, se va a seguir otorgando licencia médica y si se la siguen autorizando está perfecto y el trabajador, ¿qué va a hacer? Pues nada, pues le están dando licencia y le están pagando. Ujú. Luego el ISAPRE podría pasar de que después de estos 18 meses al mes 19 diga, oye, ya esto no es irrecuperable, digamos, así que yo te empiezo a rechazar la licencia. Y se la van a Ujú. empezar a rechazar y ahí es donde el trabajador, o sea, el empleador no puede hacer nada, ahí es donde el trabajador ya se tiene que dirigir a la FP para el tema de la pensión de invalidez, digamos. Pero él, como trabajador, Perfecto, como empleador no perfecto, tenemos nada que hacer. clarísimo, clarísimo. Otra persona pregunta, Héctor, cuando un trabajador presenta certificados médicos y no licencia médica, Sí, ¿eso tiene como un sustento como legal o sí, yo sí. podría como No, desvincularlo sí, también? sí, si bien eh, lo que dice el decreto supremo es que es la licencia médica la que da derecho a ausentarse, la práctica, la jurisprudencia, los jueces laborales eh, entienden que sí justifican los certificados médicos, los informes médicos, así que tienen valor. O sea, para justificar inasistencia tiene total valor un certificado médico. O sea, yo no me arriesgaría nunca como empleador a despedir a un trabajador por inasistencia si me presentó un Un certificado certificado médico. médico que diga, Perfecto. claro, porque lo vaya a perder en juicio seguro. Perfecto. Otra pregunta dice, si tienes un trabajador a plazo fijo, ya, y ese trabajador presenta una licencia y termina su plazo fijo, ¿puedo yo no renovarle el contrato? Si tiene licencia médica, contrato a plazo fijo Claro, y... y termina el plazo fijo y la persona está con licencia. ¿Puedo no Ah, renovarle el contrato? sí, sí, o sea, sí, no hay problema con eso, pero hay que darle el aviso correspondiente de que no se le va a renovar el contrato, Ujú, con ujú, anterioridad a que termine, que venza, digamos. ujú. Sí. Después acá preguntan si un trabajador tiene dos empleadores, como ¿a quién se le entrega la licencia? ¿Cuál de los dos lo debe tramitar?
debería, o sea, ahí el médico le debería dar 2 licencias médicas, entiendo yo, o sea, para cada uno de los empleadores. a cada uno de los Ujú, empleadores, en el fondo. ujú, Si ujú, tiene 2 empleadores, porque tienen que justificar a los dos, pues salvo que le hayan dado por media jornada a uno y se lo entregara al, no sé, uno de ellos ujú, por ese motivo, pero deberían ser 2. ujú. Em, Preguntan por tu correo, Héctor, por si Sí, ahí lo puedes había. dar. Ah, ya, Sí, ya, perfecto, lo mandaste. sí. Em, Acá ya estamos terminando las preguntas. Romina Díaz dice que tiene un trabajador que estaba en su jornada laboral y llega a licencia médica. Se llama al trabajador y dice que él había ido al médico un par de meses atrás y el doctor le programó esta licencia. En el fondo, ¿puede suceder eso? Chuta, podría pasar si es que yo sé que me voy a operar en 2 meses más, pero y porque te operaste, pero si no sería extraño, porque en el fondo no podéis planificar una enfermedad futura, así que sería como extraño si sucedió en el fondo, Mm, algo por ujú, el estilo. ujú, Salvo que te vayas a operar y por eso y te la mitad justo el día que te vas a operar. ujú. Mm. Perfecto. Bueno, ya estamos en la hora. Em, Muy interesante tu presentación, Héctor, muy útil, muy esclarecedora, yo creo, al menos para mí que trabajo en el área de personas y yo creo que para muchos de los participantes de este webinar. Bueno, les dejamos el correo de Héctor. También personas piden tu presentación, ¿la podemos compartir, Héctor? Y obvio, ningún problema. Claro que sí, entonces les compartiremos la presentación a todos los asistentes. Y nada, muchas gracias principalmente a ti, Héctor, y también a todos nuestros asistentes por participar de este webinar organizado por Control by Book. Gracias a usted, Muchas gracias Javier. gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.